Estar aquí en esta mañana celebrando servicio a nuestro Señor, y en donde sabemos que desde esta mañana Dios ha estado hablando a nuestros corazones, y tengo, verdad, que decirles y reafirmarles nuevamente: mis mensajes yo no los comparto con su pastor, ni su pastor comparte sus mensajes con los míos. Esto es exclusivo de ustedes. ¿Está bien? La exclusividad la tienen ustedes. Qué bueno es Dios. Así es que en esta mañana vamos a estar reflexionando, hablando, ¿verdad? Bajo el título Estoy buscando casa. Estoy buscando casa. ¿Está bien? ¿Cuántos están buscando casa? Yo estoy buscando casa. ¿Ok? Así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que en tanto lo tenemos, agradecemos, ¿verdad?, que se hayan puesto sobre sus pies, y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice por aquí: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Gracias al Padre Celestial por su bendita palabra. Quizás el título les resulta un tanto distante del pasaje que acabamos de leer. La pastora dijo que iba para Ponce y se montó en la 30 y arrancó para Fajardo. No, vamos aquí. Vamos aquí. Este pasaje me resultó muy interesante cuando le estaba estudiando, y resulta que el Espíritu nos llevó por un lugar que jamás había pensado que ese pasaje quería representar, y lo quiero compartir con ustedes porque me resultó muy interesante. Resulta ser, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, en nuestra humanidad, la mayoría de nosotros, tenemos la necesidad de tener un lugar seguro donde nosotros podemos llegar y sentir que, ¿verdad?, que podemos descansar en ese lugar seguro, y sobre todo donde ese lugar usted pueda ir y saber que tomó unas decisiones, y esas decisiones que usted tomó le son respetadas o le son tomadas en consideración. ¿Ok? Y estudiando este pasaje de esta mujer, me vino a la mente, ¿verdad?, la curiosidad de saber por qué Jesús había subido a la ciudad de Tiro y de Sidón. Y le voy a dar unos detalles
geográficos, históricos, para que podamos entender un poco más, ¿verdad?, el mensaje. Jesús estaba, antes de subir a Tiro y a Sidón, estaba en la ciudad de Genesaret. Genesaret era una ciudad que estaba ubicada al este de lo que es el mar o el lago de Galilea. La expresión correcta es el lago de Galilea. Queda al este. Más hacia el este, hacia el noreste, está ubicada la ciudad de Tiro y de Sidón. ¿Ok? Entonces, pues la distancia era bastante larga. Y Jesús, es curioso porque esta ciudad no era una ciudad que perteneciera a la nación de Israel. Era vecina, sí, de la tribu de Aser, del lugar donde se ubicó la tribu de Aser, y estaba un poco al norte. So que no fue repartida a ninguna de las 12 tribus de Israel, sino que se respetó ese espacio y se le permitió a esa gente, ¿verdad?, que residía ahí en Tiro, permanecer allí. De hecho, nos menciona en el libro de Josué que esta ciudad era una ciudad que era fuerte, era una ciudad bastante estable. Y en aquel lugar era un lugar muy rico, tenía su abundancia, era un lugar muy estable. Sucede que si vemos en el Antiguo Testamento, David y Salomón tuvieron tratos con esta ciudad. Y me resultó interesante porque cuando esta señora sale corriendo detrás del maestro, porque lo identifica, le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando de una mujer que quizás de alguna forma escuchó hablar de los milagros que Jesús había hecho. De alguna forma llegó a sus oídos. Y me trajo la curiosidad de saber por qué ella lo reconoció como hijo de David, cuando aún ni siquiera los suyos le habían reconocido como tal. Si no es hasta más adelante que vemos a Bartimeo el ciego, que le hace el llamado por Jesús, hijo de David. Y después más adelante, cuando se hace la entrada triunfal, los que estaban allí presentes cuando Jesús entra montado en el pollino, le dicen: Hosana al hijo de David. Pero quien primero reconoce a Jesús como el hijo de David es esta mujer que es cananea. Nuevamente, igual que pasó con el relato de la mujer samaritana, hay alguien que no es de su nación, que le reconoce por quien es. Así es que yo me fui a Segunda de Samuel. Me fui para allá. Y vamos a Segunda de Samuel, vamos a hacer un corto viaje. A Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16. Mira, cuando estén editando el video para subirlo a la red, Kevin, pide bendición al cielo por tu pastora. Van a haber varios pasajes por aquí. Segunda de Samuel 7. Vamos aquí. Del 12 en adelante. En este pasaje es cuando el profeta Natán va donde David. Y sabemos que David tenía la intención en su corazón de construirle un templo al Señor, porque todavía en el tiempo de David se utilizaba el tabernáculo. Y
la norma era dentro de las otras naciones que sabemos que la mayor parte de los dioses tenían templos, no casetas o tabernáculos, que es lo que realmente es, ¿verdad? Un lugar movible, sino que tenían lugares de adoración que eran fijos. Entonces David tuvo la intención de construirle esta casa a nuestro Padre Celestial. Mas sin embargo, Jehová le contesta, voy a leer unos textitos más arriba, el versículo 5 y 6, dice: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Ve? Y Jehová le hace esta pregunta a David, porque David tenía una muy buena intención de edificar un lugar donde se le adorara al Dios de Israel. Y resulta que más adelante se le hace la promesa a David en el versículo 12, donde dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable. Jehová le estaba diciendo a través del profeta Natán: David, tú no me vas a construir la casa. Lo va a hacer un descendiente tuyo. Que muy bien sabemos que la historia nos relata que sí, Salomón construye el templo, el primer templo, con los planos que ya David le había dejado. Entonces, ¿qué me llama la atención de este evento? Es que la mayor parte de la madera y mano artífice de la construcción de aquel templo físico provino de la ciudad de Tiro. Y este pasaje está diciendo que esta mujer que residía en Tiro estaba reconociendo a Jesús como el hijo de David. Y es entonces donde me puse a pensar, esta mujer va donde Jesús con una gran necesidad, porque tenía la necesidad de que su hija fuese restaurada de la condición en la que estaba de atadura. Y el único que podía restaurar la condición de su hija en aquel momento era nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta señora sabía quién era Jesús, porque de su ciudad salieron materiales para construir el templo que Dios le había dicho a David que edificaría un descendiente suyo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Esta mujer le está diciendo a Jesús: Señor, yo necesito que tú limpies el templo de mi hija, porque está siendo habitado por un espíritu inmundo. Cuando Dios nos creó como humanidad a su imagen y semejanza, nos hizo con un propósito. Y resulta que si vemos ahí en 2 de Samuel,
Dios le dice a través del profeta Natán, ¿acaso tú me puedes construir algo a mí donde yo habite? ¿Tú tienes esa capacidad de hacerlo? La realidad del caso es que nosotros como seres humanos podemos construir, pero no podemos crear. Esa habilidad la tiene Dios. Así es que Dios, cuando nos creó a usted y a mí como seres humanos, lo hizo también con la intención de tener un lugar donde también Él pudiese morar. Y ese es usted y soy yo. ¿Ven? Y es interesante porque cuando esta mujer va con esta necesidad, y esta fue la parte que más me llamó la atención, Jesús le dice, a insistencia de sus discípulos, oiga, sus discípulos eran como medio autenticones ellos, como que está molestando, Señor. Si no está con nosotros, pues sácala para allá, así de sencillo, muévela. Esto también pasó con Bartimeo el ciego. Señor, está molestando, está dando voces ahí, está gritando, y esto alba, tú sabes. Y lo mandaron a callar. Shh, cállese. Y en esta ocasión los discípulos van donde Jesús, y sorprendentemente Jesús le dice a esta dama, yo no fui enviado sino a los de la casa. Como quien dice, no me insistas. Pero Él le quería dar una enseñanza a sus discípulos. Él no le contestó a esta mujer simplemente porque estaba molesto porque ella venía dando voces tras de Él, sino era porque Él le quería dar una enseñanza a sus discípulos. Y sin embargo, esta mujer insiste y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, nosotros también podemos alcanzar misericordia de ti. Cuando hace referencia a los perrillos, es porque la nación, ¿verdad?, hebrea, los judíos, reconocían como perros a aquellos que no pertenecían a su linaje. ¿Ves? Por eso se hace la referencia. Aquí con cariño le dice perrillos. ¿Ves? Algo pequeñito. Pero esta mujer tuvo esa fe tan grande de ir delante de la presencia de Jesús y pedirle misericordia. Entonces, esto es como si ella estuviese haciendo la alusión de que mi ciudad, la ciudad en la que yo moro, colaboró con la construcción del templo. Y yo sé quién tú eres. Yo conozco que había de venir uno que iba a construir un templo perpetuo para la eternidad. Yo sé que ese eres tú. Mi ciudad contribuyó con algo que era físico, pero tú vienes a hacer lo que es eterno. Amén. Así es que cuando Jesús se voltea y le dice, grande es tu fe, hágase como, ¿verdad?, con tu hija, como tú quieres. Era porque Él sabía que esa mujer reconoció su autoridad. Amén. Ahora bien, este reconocimiento a Jesús como el Hijo de David le está diciendo que tú eres el único que tienes la posibilidad. Tú eres el único que tienes el poder y la autoridad como descendiente de hijo de David de restaurar. Tienes la única posibilidad como descendiente de David, como lo hizo Bartimeo. Bartimeo no podía entrar a la ciudad por un edicto del rey David, ni los cojos ni los ciegos. El único que podía derribar aquella edicto era un heredero del rey.
Así es que esta mujer está reconociendo que Jesús tiene la potestad como hijo y heredero del rey David de restaurar el templo de su hija. Poderoso Dios. Fíjense en que más adelante Jesús hace la purificación del templo. Y cuando Jesús va al templo a purificarlo era porque en aquel lugar estaban sucediendo cosas que no debían de pasar. Y se molestó muchísimo y empezó a tirar mesas allí y a limpiar y a sacar gente para afuera, porque habían convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones, y la casa de Dios era casa de oración. Entonces, haciendo yo una similitud acá, porque usted y yo somos templo ¿de quién? De Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Jesucristo vino a esta tierra a perpetuar el linaje de David, un reino que iba a ser eterno, y establecer un lugar de adoración, porque es necesario que todo aquel que proclame al Hijo de Dios tenga un lugar, ¿verdad?, de adoración, y todo Dios debe de tener un lugar donde sea adorado. Cuando Jesús está hablando con la samaritana, la samaritana, le dice, pues, ¿dónde se adora mejor? ¿Si aquí o allá? Porque nosotros teníamos el lugar de adoración primero que ellos. Y ellos se están atribuyendo toda la... Y Jesús le dijo, no, es aquí que viene el momento en que ni allí ni acá. ¿Por qué? Porque la adoración iba a estar en cada uno de nosotros. El templo somos cada uno de nosotros. El lugar donde Dios quiere morar y quiere habitar está en cada uno de nosotros, no en una estructura física. Porque todo lo que es estructura física en esta tierra, ¿qué sucede? Va a perecer, no es eterno. Pregúntese ahora mismo dónde está el templo. No queda. Y Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, y le estoy, ¿verdad?, parafraseando las tengo aquí anotadas, pero pobre Kevin, si le doy toda la cita. Jesús mismo dice, este templo será derribado y en 3 días será levantado. 3 días. ¿Estaba hablando del templo físico? No. Porque el templo tomó mucho tiempo construirlo. Estaba hablando de este templo, de usted y de mí. Qué bueno es Dios. Ahora bien, vamos para acá. Quien venga a los pies del sumo sacerdote va a encontrar una misericordia. Esta mujer fue a donde el sumo sacerdote, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todavía ahí no había pasado por el proceso. Y nosotros ya lo reconocemos porque conocemos la historia. Pero esta mujer le estaba reconociendo con una autoridad mayor que la que ella podía tener y que cualquier hombre podía tener. Simplemente porque había escuchado hablar de sus milagros, simplemente porque ella sabía que él era el descendiente que podía perpetuar la memoria y la honra de la casa de David. Ahora bien, el Hijo de Dios y descendiente de David vino para purificar el templo, para que su Padre pudiera ser morada en cada uno de nosotros. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 19. Jesucristo vino a esta tierra con un simple propósito: restaurarlo a usted y restaurarme a mí. Cuando nosotros estamos buscando casa, y esto es
parte de lo que mi esposo y yo vivimos, y yo sé que, ¿verdad?, hay hermanas aquí en la congregación también. Cuando usted va a hacer habitable una casa que estaba abandonada, usted tiene que hacerle bastantes arreglos, si lleva bastante tiempo deshabitada, ¿verdad que sí? Hay que hacerle muchos arreglos, porque la casa no está en condiciones para habitarla. Y usted y yo somos esa casa que el Señor quiere venir a habitar en este día. Entonces, es necesario que para que esa casa sea habitable, pase por un proceso de purificación, de rehabilitarla para que pueda ser hallada como una morada. Y aquí vamos a lo que el pastor estaba dialogando esta mañana. Difícilmente usted entraría a habitar a un lugar que le faltan las ventanas, que el techo está en el piso, que pues no tiene buena electricidad, ¿qué más? Que no está limpia, que tiene un reguero de cachivaches por allí tirado, que pasa las cucarachas como si estuvieran campeando por la casa, ¿sabe? Porque allí no habitaba nadie, pues esa es la casa de ella. Difícilmente nosotros en nuestro buen sano juicio habitaríamos en un lugar como este. ¿Qué le hace pensar a usted que a Dios le gustaría habitar en un lugar que está sucio, que está lleno de pecado? ¿Dios puede habitar allí? ¿Puede hacer morada allí? No. Su casa tiene que estar limpia. Y fíjense ustedes que Él no le encarga esta tarea a nadie más que a su Hijo. Porque Él sabe cómo debe de estar la casa que quiera habitar. ¿Cuáles son los gustos de su Padre? ¿Y cuáles son los gustos de su Padre? Un lugar limpio y ordenado, con las características con las cuales Él las construyó. Usted sabe que David le dejó los planos a Salomón. El hijo vino a reestructurar la casa según los planos que su padre había diseñado con usted y conmigo. Ahora bien, Jehová, quien nos construyó un templo donde Él pudiera habitar, necesita purificarnos. Y sabemos que solamente a través de su Hijo. Ahora, en este tiempo, ahora, en esta actualidad, ¿de qué Él necesita purificar nuestra vida y nuestro templo? Haga mente, haga memoria, venga, vamos a hablar de por qué necesitamos purificarnos. Necesitamos purificarnos de la religiosidad que tenían los escribas, los fariseos y los cambistas que estaban allí en el templo que había sido edificado para la casa de oración. Y una actitud escriba y una actitud farisea es una actitud de religiosidad. Necesitamos purificar nuestra vida espiritual, nuestro templo, donde Dios pueda morar y no haya una religiosidad. Y la religiosidad es exclusiva, porque excluye dentro de ella a aquellos que no cumplan con sus reglas, con sus preceptos, no con los preceptos de Dios. Y esto pasaba en aquel tiempo y pasa hoy en día. Los escribas y los fariseos siempre estaban detrás de los discípulos de Jesús, pero era mirando todas las cosas que ellos hacían que no cumplían con la ley. Que lo que hacían era lo contrario. Y le reclamaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús les dijo: no es necesario que se lave las manos para comer. Si lo que tú te comes después lo desechas.
de lo que se tienen que lavar y lo que tienen que estar limpio es adentro, porque de lo que sale de su interior es lo que contamina. Por eso tiene que haber una purificación del templo. La religiosidad rechaza, mas la bondad, ¿verdad? Y la limpieza y la purificación de Dios traen misericordia a las vidas. No hay otra forma. La mayor parte de las personas, cuando tienen una necesidad de tener un contacto con Dios, acuden a un templo porque saben que allí o tienen el conocimiento de que allí pueden encontrar a Dios, o pueden recurrir a donde usted, porque usted también es templo de Dios, porque nosotros portamos la presencia de Dios. Y cuando las personas están en necesidad, buscan recurrir a donde puedan encontrar la presencia de Dios para alcanzar misericordia. Las personas se pueden acercar a nosotros a encontrar esa misericordia. Se pueden acercar a nosotros a encontrar esa presencia de Dios. Así es que es necesario que nuestro templo sea limpio de los que buscan las comodidades terrenales. Estos son representados por los cambistas. Los cambistas no estaban allí simplemente porque quisieran facilitarle a aquellos que iban a hacer el sacrificio el que lo hicieran dignamente, sino porque estaban buscando un beneficio económico. Porque después ese animalito que le cambiaban, que supuestamente no estaba apto para el sacrificio, a esa persona, porque no servía, se lo vendían a otra persona. Y de eso obtenían buena ganancia. Y estaban a los pies del templo, allí en los atrios. Así es que nuestro templo tiene que ser limpio de pensar que venimos acá por una conveniencia, por un lucro, por adquirir comodidades. Cuando el mismo Cristo nos dice, toma tu cruz y sígueme. Cuando está hablando de tomar tu cruz, está hablando de tomar una dificultad. Porque andar con una cruz no es andar cómodo. Andar con una cruz significa negación. Andar con una cruz significa que estoy muriendo a mí mismo. Andar con una cruz significa que me estoy sometiendo a una obediencia. Porque el único que fue a la cruz por dirección de su Padre, en obediencia, fue nuestro Señor Jesucristo. Los demás que fueron crucificados fueron obligados por las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando lo hacemos en obediencia a nuestro Padre Celestial, las cosas son distintas. Amén. Dios es bueno. Así es que nuestro templo tiene que ser limpio de toda idolatría. Y de esto el pastor habló un poquito el jueves. Necesita ser limpio de todo aquello que ha sido puesto en el lugar santísimo que usurpa el lugar de Dios. Y con esto nosotros no queremos recalcar que por usted servirle al Señor tiene que dejar de ser responsable como padre, como madre, como hijo, como abuelo. No estamos hablando de que usted deje al lado esa responsabilidad. Estamos hablando de que por sobre usted ser padre, hijo, madre, abuelo, está la obediencia a Dios. ¿Ok? Y muchas veces nosotros le damos a nuestras familias, le damos a nuestros trabajos y aún a nuestras metas el lugar que debe de tener el Eterno en nuestras vidas. Entonces, se me hace más fácil pensar
que como estoy aquí en la tierra necesito suplir mis necesidades. Pero se me hace más difícil permitir que Dios supla mis necesidades. Que sea quien me capacite para suplir mis necesidades. Fíjense que en el antiguo pacto, en el tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, ¿cuántas veces al año? Una sola vez. Y tenía que estar bastante purificado. Porque si no, sabemos que lo alaban con una soguita. Salía de allí tieso. Y hoy en día hemos perdido el respeto por el lugar que le pertenece a Dios. Totalmente. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y aquel velo fue rasgado, fue para darnos acceso al Padre. Pero no para que le quitáramos el lugar al Padre. El Padre tiene que permanecer en el lugar que le pertenece. Amén. Así es que no estamos llamados a quitarle y a desplazar el lugar que le pertenece al Altísimo. De lo contrario, no es nuestro Dios, no es el Dios de nuestro templo. Yo soy bien celosa y quizás un poco, no sé, ambigua en este pensamiento. Un poco ambigua. Pero yo pienso que un lugar que se le dedica a Dios es para celebrar actividades que sean para adorar a Dios. Que nos lleven, ¿verdad? Como comunidad, como congregación, a rendirle adoración a Dios. A mí difícilmente se me hace fácil pensar que un lugar que está dedicado para la adoración al Señor, utilizarlo para otras actividades extracurriculares, graduaciones, no sé si estoy mal en esto, ¿verdad? Pero para mí un lugar que está dedicado a Dios es para Dios. Ya sea en este lugar se celebran campamentos para enseñar la escuela bíblica a los niños, eso está dedicado a Dios. Eso es una actividad para Dios. Si venimos a celebrar culto, eso es una actividad dedicada hacia Dios. Pero difícilmente, ¿verdad? Por lo menos a mí se me dificulta pensar que esta estructura podría ser utilizada para otra cosa que no sea para adorar a Dios. Y yo creo que Dios le pasa igual con nosotros. Una vez que nosotros somos templo de Dios, difícilmente yo podría pensar que a Dios le guste habitar en ese lugar. O sea, que no le guste habitar, perdón, eso es porque te construyó, te hizo su templo. Pero cuando nosotros empezamos a darle espacio a otras cosas, empezamos a desplazar a Dios del lugar que le corresponde, yo creo que Dios ya no se está sintiendo cómodo en ese lugar. Porque es como que bien parecido, ¿verdad? Y le traigo siempre traigo el ejemplo más acá, al arroz y a las habichuelas. Es como que tú estás habitando en este lugar y de repente a ese lugar donde tú estás habitando entran, con el permiso del dueño de la casa, diferentes personas a habitar en la sala. Uno que tiene el televisor prendido todo el día. Otro que tenga la música puesta todo el día. De repente hay uno que está todo el día cocinando. De repente hay otro que está todo el día encerrado allá en su cuarto y no sale. Entonces, tú dices, pero ¿y esta gente que yo no la conozco?
Y toda esta gente que no forma parte de lo que es mi actividad, de lo que tiene que ver conmigo. ¿Usted se sentiría cómodo en una casa así? Cierto que no, ¿verdad? Porque mínimo, usted podría pensar que usted tiene un cuarto con un espacio para usted, pero no lo tiene porque no tiene privacidad en ese cuarto. Cuando hay mucha gente en la casa y lo que hay es un solo baño, usted como que puede decir que ese espacio de ese solo baño, usted diría, este es mi momento. No, de repente viene alguien, lleva mucho rato ahí, salte que voy, me tengo que bañar, tengo que salir, tengo una necesidad, entonces no lo deja usted de estar en ese espacio. Eso sucede cuando permitimos que tantas cosas cambien el espacio que debemos de darle a Dios en nuestras vidas. Necesitamos limpiar el espacio de nuestras vidas, solamente a través de Jesucristo es que podemos lograrlo, ¿sabe? Y darle el espacio que le corresponde. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquella mujer, con la fe que tenía en el Hijo de David, sabía que aquello que estaba habitando en su hija no era bueno, no provenía de Dios. Por lo tanto, tenía que ser echado fuera. Y cuando Jesús le dice, mujer, tu fe es grande, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada. So que cuando aquella mujer regresara a su casa, iba a encontrar a su mujer restaurada, a su hija, restaurada. ¿Sabe Dios cuánto tiempo llevaba aquella niña en ese estado? No pudiendo ser funcional. Así somos nosotros cuando estamos lejos de los caminos del Señor. No estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Usted y yo somos templo. Y fuimos creados para que Dios habite en nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere. No necesita. Él quiere. Amén. Así es que usted reconoce a Jesús como el Hijo de David. ¿Lo reconoces en tu vida? ¿Sí? ¿Lo reconoces? Entonces, si reconoces a Jesús como Hijo de David, le estás reconociendo que no debe de haber ningún otro ídolo en tu vida que no sea una adoración directa para Él. Y a Jesús tampoco lo podemos ver como un ídolo. Y ya hablamos de esto anteriormente. A Dios tampoco lo podemos ver como un ídolo. Porque Dios no hacía lo que el pueblo quería que Él hiciera. El pueblo tenía que obedecerle a Él para alcanzar su misericordia y su bendición. Y es a lo que nos lleva su palabra. Para nosotros poder vivir en armonía con Dios y que Dios habite con nosotros y en nosotros, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos, obedientes a su palabra. De lo contrario, Jesús vino a tomar café con usted y salió. Y yo no quiero que simplemente Jesús venga a tomar café conmigo. Yo quiero que Él habite conmigo, Él habite en mí. Que los demás puedan venir donde mí porque reconocen que yo soy habitación de Dios. Portadora de la presencia de Dios. Amén. Dios es bueno. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 16 al capítulo 7:1. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 16 en adelante. Pablo le dice a los corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay algún acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si estuviesen de acuerdo, como dice Eclesiastés? No,
No pueden. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Quieren ser su casa? ¿Cuántos quieren ser casa? Yo quiero ser casa. Casa. Casa, 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 casa. Que Dios habite en mí. Que Dios habite en mí. Sentir su presencia, que está ahí conmigo. Nosotros como seres humanos podemos estar en un lugar y con una única facilidad estar físicamente, pero no en cuerpo y en espíritu, en alma. ¿Sí? Sí, fácil. ¿Por qué? Porque podemos estar aquí físicamente, pero mi mente está en el trabajo, mi mente está en lo que quiero hacer después de aquí, lo que dejé de hacer. Pero mi alma, mi espíritu no está aquí. Yo no estoy aquí presente. Y Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Presente. Alma, cuerpo y espíritu, con todo lo que son. Y yo quiero ser esa adoradora. Yo quiero ser ese lugar donde Dios se sienta agradado. Porque el culto que se le está rindiendo es en espíritu y es en verdad. Es un culto racional, no un culto de conveniencia. Dios no quiere hacer conveniencia con nosotros. Dios quiere habitar en nosotros. Amén. Así es que esta mujer obtuvo la bendición y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy segura de que aquellos discípulos también comprendieron que la misericordia y el amor de Dios era para todos. No simplemente para los elegidos. Dios nos eligió a todos. Dios nos ama a todos. No hay acepción de persona. Pero quiere ser de nosotros una casa. Amén. Yo no sé si usted quiere casa con segundo piso, piscina y vista al mar. Pero yo quiero ser la casa que Él encuentre perfecta para Él. Amén. Así es que meditemos. Cuando usted vaya así a su intimidad, Señor, ¿qué cosas hay en mi casa que a ti no te agradan? Que hay que sacar. Ayúdame a limpiarlas, a sacarlas de aquí. Nosotros, para poder hacer la casa donde estamos residiendo habitable, necesitamos ayuda, porque la necesitamos. 2 personas que no tienen conocimiento, bueno, de agarrar una brocha y un jolo, sí. Un trimmer y una máquina de podar también. Pero de todo lo demás, ni de electricidad, ni de construcción, ni de plomería. Y necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para la reconstrucción de esta casa y para que se haga habitable. Amén. Así es que hasta aquí estas palabras esta mañana. Amén. Pónganse sobre sus pies. Yo les confieso que
hay ocasiones en que a mí se me hace difícil transmitir los mensajes. Porque a veces como que si los pasos rudos como los tengo adentro, pues, como dice Jesús a Díaz Romero, Señor, tú sabes quién yo soy. y hay que procesarlos, ¿verdad? Para que sean aptos para digerir. Quizás yo los puedo pensar así ¿cómo es? En bruto, sin pulir todavía, y no me pasa. No me pasa nada porque a mí fue que me lo dieron. Pero para poder llevarlos a ustedes, ¿verdad? Es necesario pulir ese mensaje para que llegue a nuestros corazones. Y yo creo que el Espíritu lleva un tiempo haciéndonos un llamado bien importante, iglesia. Porque este mundo y esta humanidad nos quiere llevar a la cotidianidad y a que nos olvidemos de Él. Pero es necesario que nosotros hagamos la fuerza. Porque el cielo es ¿de quién? De los valientes. Y solamente los violentos, porque la palabra lo dice así, los violentos lo arrebatan. Usted tiene que ponerse violento con la conducta de este mundo. Usted no le puede pasar la mano. Porque si por pasarle la mano ¿verdad? A la conducta de este mundo y al pensamiento de este mundo, es bien fácil agarrar el pasaje de Primera de Samuel, donde Dios elige a David y le dice, no, porque Dios conoce mi corazón y Dios lo que mira es el corazón. Es bien fácil cogerlo liviano y poner a Dios más misericordioso. Es más, nosotros somos más misericordiosos que Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios celoso. Y donde Él quiere habitar, quiere que sea un lugar limpio. Y con esto yo no estoy diciendo que yo soy más santa que ustedes. No. No. Pero cuando yo me pongo a escuchar testimonios de otros países, de otros lugares, de gente que se le hace tan difícil poderse congregar, estoy diciendo congregarse con sus hermanos en la fe, en una casa, en un lugar donde puedan compartir la palabra de Dios, hablarla. Y nosotros que tenemos tanta facilidad, se nos hace tan difícil. Muy difícil. Porque la palabra comodidad está muy, muy pintada en las paredes de nuestra casa. Está sentada en el mueble, viendo televisión, plácidamente. Y nosotros tenemos que desarraigarnos de esa comodidad. Rétese usted mismo. Haga fuerza, haga violencia a la comodidad. No la permita. Porque cuando usted se siente muy cómodo, está muy plácido, no siente que está siendo confrontado con una vida de pecado. Usted se siente bien como usted está y con quien usted es. Pero con lo que usted está haciendo y como usted está viviendo, ¿está de acuerdo a esta palabra? Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Usted sabe que amar a su prójimo como a usted mismo es que su prójimo tenga lo mismo que usted tiene. Y si yo tengo a Dios, yo quiero que mi prójimo también tenga a Dios. Que lo refleje. Amén. Haga fuerza para que Dios se sienta cómodo en su casa. Si yo voy de visita a su casa, usted me ofrece hasta la nevera. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres comer? Siéntate cómoda.
¿hacemos de igual forma con Dios? ¿O lo dejamos en la entrada? ¿O lo dejamos de pie? No lo dejamos que llegue a los lugares de nuestra casa donde tiene que llegar y limpiar y ver para sacar todo aquello que no es necesario. Él es el especialista en sacar todo lo que nosotros necesitamos de nuestra vida. Y hay muchas cosas dentro de nuestra vida que nosotros no necesitamos, pero las tenemos ahí guardadas. Y Dios quiere sacarlas de tu corazón y quiere sacarlas de tu vida. Porque Él quiere hacer morada en ti. Quiere hacer morada en mí. Y no se crea usted que este mensaje a mí no me ha confrontado para nada. Me tiene exprimida hace rato. Porque yo quiero ser del agrado de mi Padre. Yo quiero ser morada, y que no solamente ser morada, es que otros identifiquen que pueden llegar a donde mí, porque saben que allí está la presencia de Dios. Eso es lo que anhelo. Y estando en el lugar de trabajo donde estoy, ustedes saben que yo no iba haciendo bombos y platillos por el trabajo. Lo saben porque ya yo se lo he dicho. Pero yo me tengo que someter a Dios. ¿Y sabe qué? No hay un trabajo donde yo haya hablado más de Dios que en este. No lo hay. Porque mis compañeras de la tienda sí sabían que yo era cristiana, que los últimos años que estuve con ellos éramos pastores, y si nos llevaban situaciones y hablábamos de Dios con ellos. Pero en este trabajo, mirar personas que tienen una necesidad de Dios tan grande, y que aunque hablo en inglés, pero malo, pero pésimo, que yo no sé si ellos me entienden bien. Yo creo que sí, porque es que tiene que ser el espíritu, porque después yo trato de acordarme lo que le dije y no recuerdo. Porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y le estoy pidiendo algo a Dios. Ayúdenme a orar por el Coast Guard. Porque ahí hay tantas personas que necesitan a Dios. Y le buscan cuando reciben una migajita. Tienen tanta necesidad de eso, que yo nunca había visto eso. Nunca. Que una persona te busque para hablar porque tiene necesidad de escucharle a Dios. Aunque yo no entienda la mitad de lo que ellos me dicen, yo estoy segura que ellos entienden lo que yo les estoy diciendo. Vamos a trabajar con eso. Porque queremos ser instrumento de Dios. Así es que, amados y amadas, querramos ser esa casa. Gracias, Señor y Padre Celestial, por tu amor, y gracias por tu misericordia, Señor. En esta hora, Padre Santo, vamos delante de ti, Señor Jesús, reconociendo en nuestros corazones que te necesitamos, reconociendo en nuestras vidas que necesitamos que restaure, Señor Dios, nuestro modelo, Señor Dios, de casa, al modelo que tú estableciste, al diseño que tú creaste. Porque queremos ser una casa, queremos ser un lugar donde tú puedas morar. Queremos ser, Señor Dios, ese templo donde otros puedan venir, Señor Dios, a buscar de tu presencia, Señor Jesús. Te necesitamos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Dios, en esta hora, que quites, que saques, que limpies de este lugar, de esta casa, aquellas cosas, Señor Dios, que impiden que tú te manifiestes allí, Señor Dios, y que otros puedan ver tus obras manifiestas en nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. No porque queremos ser más santos que nadie, sino porque queremos ser agradables delante de tu presencia. Sino porque queremos, Señor Dios,
poder tener la facilidad de nuestros corazones de que al momento en que tú nos solicites, Señor oh Dios, hacer tu voluntad, podamos hacerla, Señor oh Dios, porque sabemos que te agradamos con esto, Señor. Gracias, Padre. Llévanos, Señor oh Dios, a los lugares que tú necesitas que estemos, Señor oh Dios, porque hay otras vidas que te necesitan. Ayúdanos y capacítanos a ser portadores de ti, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.